Dios les bendiga a todos, el Señor les guarde y les proteja. Bienvenidos a la enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una doctrina fundamental del cristianismo y tiene que ver con la segunda venida de Cristo, y esto hace referencia a su venida a la tierra. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora vamos a leer el verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a leer los versos 42 al 46 de allí mismo Mateo 24. Venid, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. El Señor Jesucristo les estaba hablando a sus discípulos y a las personas que le estaban escuchando cómo iba a ser su segunda venida a la tierra, porque Él se los había expresado que Él volvería a la tierra. Y aquí vemos a Jesús mostrándoles a ellos señales proféticas que nos muestran que su venida a la tierra cada día está más cerca. Por eso en el verso 29 nos dice que el sol se oscurecerá. Y muy bien sabemos que el sol en ciertas partes tiene ya partes negras debido a su desgaste por el transcurrir de muchísimos años de la existencia del sol. Nos habla también la escritura de que las estrellas caerán del cielo. Muchos meteoritos han caído del cielo a la tierra y han quedado registrados en videos. Para nosotros esto no es nada nuevo. Las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá entonces la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vemos que la segunda venida de Cristo va a ser con gran poder y gloria. En su primera venida, el Señor Jesús fue presentado y Él se manifestó al mundo como el Cordero de Dios. Ese Cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Pero cuando Él venga por segunda vez, ya no va a venir como ese Cordero. No, sino que Él va a venir es como el león de la tribu de Judá. Va a venir es ya como Rey de Reyes y Señor de Señores. En los versos 42 al 46 nos habla de la inminente venida de Cristo, porque en los versos anteriores así lo ha enseñado. Y aquí hace referencia a que debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados. Debemos de ser como ese siervo fiel y prudente que el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. O sea, que esté velando, que esté preparado cuando venga el Señor Jesucristo. Y nos habla de su venida. En el verso 43 dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, que entraran a robarle. Y es verdad. Usted y yo como padres de familia, si sabemos que el ladrón va a venir en una hora determinada, mejor dicho, estaríamos bien preparados y armados.
y aún ya habiendo llamado a la policía, mejor dicho, porque ya nos dábamos cuenta con anterioridad que ese ladrón iba a venir. De igual manera, debemos de estar preparados porque ciertamente el Señor vendrá por segunda vez a la tierra. Después de la gran tribulación vendrá el Señor. Pero antes de la segunda venida de Cristo acontecerán ciertas cosas que el capítulo 24 de Mateo nos enseña. Y estas cosas son, verso 5, Mateo 24, 5. Dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos cristos se manifestarán. Y eso es lo que hemos visto mayormente en este último tiempo. Vendrán falsos cristos. Por ejemplo, hay un hombre llamado William Soto Santiago, que es el fundador de La Voz de la Piedra Angular. Él se denomina abiertamente el ángel de Jehová, que él era el que viene para anunciar la segunda venida de Cristo, que él es el ángel de Jehová. Lo tremendo es que yo lo conocí hace muchos años, pues uno lo veía, ¿no? Nunca estuve dentro de esas reuniones, pero pues por la televisión lo pasaban, y era joven hace ya unos 20, 25, 30 años atrás. Hoy día lo vemos, con el deterioro del tiempo se ha envejecido. Óigame, los ángeles de Dios no se envejecen. No se envejecen. Este sí se envejece. ¿Qué nos enseña esto? Que no es un ángel. Él no es el ángel de Jehová. Él es un ser humano como usted y como yo, de carne y hueso, que nos enfermamos y que nos pasan los años, nos envejecemos. También, y este también es de nuestra época, un hombre que se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Él abiertamente también dijo que él era el Cristo hombre, que él era el Cristo. Y él fundó la secta Creciendo en Gracia, que no es creciendo en gracia, sino que debido a la doctrina mala, doctrina de demonios que enseñan en esta secta, es creciendo en desgracia. Este hombre murió, y bien muerto que está. No resucitó, porque él no era Jesucristo. Jesucristo solo hay uno, y es aquel que vino a la tierra, murió en la cruz, al tercer día resucitó de entre los muertos, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ese Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre, va a venir por segunda vez. Todavía no ha venido, pero su segunda venida cada día es más cerca. Otro hombre de esos falsos cristos es uno llamado Jim Jones, estadounidense, fundador de la secta El Templo del Pueblo. Él, con sus adeptos, se fue a una Guyana y hubo un suicidio colectivo, tomaron cianuro, murieron 917 personas en el año de 1978, finalizando el siglo XX. Entonces, estos y muchos otros más ya se han levantado en este tiempo moderno y se han declarado como seres divinos, como si fueran Cristos, pero estos son falsos Cristos. También en el verso 6 y 7 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí nos habla en los versos 6 y 7 de que habrán guerras, rumores de guerras, pero estos rumores no se quedarán allí en palabras, sino que serán llevados a cabo. Y eso también la humanidad ha sido testigo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que afectó Europa, que afectó el norte de Asia, la guerra que hubo también
en el Golfo Pérsico. Y rumores de guerra continuamente los estamos viendo. Si se llevarán a cabo o no, pues bueno, cuando acontezca eso nos lo podremos decir. Entre Corea del Norte y los Estados Unidos, Corea del Norte y Corea del Sur. Recordemos que hay un vecino en nuestro país, Colombia, que continuamente está enviando sus aviones Sukhot rusos a nuestra frontera. Rumores de guerra. Que el Señor se apiada de nosotros y que haya paz en estos dos pueblos que somos uno solo. Habrá guerras, se levantará nación contra nación. Pero también nos habla de pestes, hambres y terremotos. Pestes, enfermedades que se convierten en pandemia porque azotan el mundo entero. Y son letales en su infección, en su propagación, pero también en el número de personas que mueren de una manera desafortunada. Terremotos. Quiero decirte algo con la verdad. Terremotos siempre han habido. Desde que el Señor formó la tierra y hubo el primer terremoto, siempre han habido terremotos. Pero a vísperas de la segunda venida de Cristo, este número de terremotos se incrementarán. Y por ejemplo, traje aquí estos datos. Terremotos del tiempo moderno, pleno siglo XXI, o sea, nuestro siglo. 8 de octubre de 2005, en India, Pakistán y Afganistán, vino un terremoto y hubo 86,000 muertos. 12 de enero del 2010, este fue muy conocido. El terremoto de Haití, 316,000 muertos. 27 de febrero de 2010 en Chile, 526 personas muertas. 14 de abril del 2010 en China, 2,700 muertos. 26 de octubre de 2010, isla de Sumatra en Indonesia, 454,000 muertos, que incluyó un tsunami, de lo cual también sacaron una película. 11 de marzo de 2011, en Japón, 15,880 muertos. 15 de octubre de 2014, terremoto en Filipinas. 3 de agosto de 2014, terremoto en China en la provincia de Yunnan. 16 de septiembre, terremoto en Chile, año 2015. 16 de abril, terremoto en Ecuador, año 2016. 29 de agosto, terremoto en Italia, año 2016. Y así un sinnúmero de terremotos que han venido y han golpeado la tierra, pero han sido terremotos sucesivos, continuos. ¿Qué nos muestra esto? Que efectivamente la palabra de Dios permanece para siempre y Dios cumple su palabra. Hay otras cosas que se tienen que cumplir. Verso 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas. Primero nos habló de falsos cristos, ahorita nos habla de falsos profetas. Los ruselistas o testigos de Jehová, se le llama ruselista porque el fundador de los testigos de Jehová se llamó Charles Taze o Taze Russell, por eso se llama ruselista de Russell. Ellos sostuvieron que el regreso de Cristo y la inauguración del milenio tuvo lugar invisible en el año 1874 después de Cristo. Ellos enseñaron eso y ellos creyeron eso por muchos años. Y que Cristo vino en potencia en el año de 1914 con el propósito de remover la iglesia y desarraigar los reinos del mundo. Cuando esto no pasó, buscaron una forma acomodada para salir de esta dificultad diciendo que sí había venido, o sea, el Señor sí vino, pero se escondió porque la gente no le pudo ver. No se dejó ver porque el pueblo no manifestaba suficiente arrepentimiento. Y también otros muchos falsos profetas, como brujos, como hechiceros,
como santeros. En el verso 12 de Mateo 24, también nos dice otra señal. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad en el mundo se ha multiplicado. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso es lo que vemos hoy día. La maldad se ha multiplicado a ese punto. Y debido a eso, el amor de muchos se enfriará. El amor en dos direcciones. La primera de ellas, el amor al prójimo. Antes se tenía respeto hacia los padres porque había ese amor. Hoy día ese respeto se ha perdido porque ya los hijos se han olvidado de sus padres. Y ni de qué hablar el amor a los demás, a nuestros semejantes. Se ha perdido enormemente. Cada uno tiene una actitud egocentrista donde está velando por sí mismo. Estamos ensimismados. Y esto debido a que el amor de muchos, es claro, se enfriará. Esa es la primera dirección. La segunda dirección de que el amor de muchos se enfriará también tiene que ver con el amor que se le profesa a Dios. El primer y el mayor amor es hacia el Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios. Es el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El primer y más grande mandamiento. Pero el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos que un día fueron creyentes ya no lo son? Dejaron de congregarse, sirvieron a Dios un tiempo atrás en los diferentes ministerios de las iglesias. Llámese de intercesión, de alabanza, de danza, de la enseñanza bíblica, del diaconado, de la parte de los sugieres, o sea, la recepción, el evangelismo, en fin, una gran cantidad de ministerios y muchas personas sirvieron en ese ministerios, pastores, líderes cristianos, directores, cabezas de ministerio en las iglesias. Hoy día se han apartado, han dado mal testimonio, han negado la fe, muchos de ellos, han vuelto atrás, se alejaron de Dios. El amor por el Señor hace mucho rato se enfrió en ellos. El amor de muchos se enfriará. Ahorita están es mucho club social, mucho paseo, mucho fin de semana, mucho festivo, mucho brindis y nada de Dios. Dejaron lo que estaban haciendo para el Señor, que daba gloria al Creador, para hacer cosas que espiritualmente no alimentan el alma y solamente alimentan la carne. Así hay muchos. ¿Pero por qué están así? Bueno, la culpa es de ellos, porque Dios es el mismo. Y el compromiso con el Señor es personal e individual. No puedo echarle yo la culpa ni al pastor, ni al líder, ni al hermanito, ni a la hermanita que se sienta a mi lado, que es que no me llamaron. No. El compromiso con el Señor es personal e individual. Cada uno le dará cuentas a Dios de una manera directa, personal. El amor de muchos se enfriará. En el verso 14 nos dice algo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo llega el fin de los tiempos? ¿Cuándo llega el fin del mundo? Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Porque en ese entonces, en el periodo de la gran tribulación, que es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, ya a portas de Cristo venir a la tierra por segunda vez. En ese nuevo orden mundial, que eso es otra predicación que voy a compartir con ustedes, donde el anticristo es el líder, es ese político universal, globalizado, que gobierna todo, que dirige todo. Él, con su influencia diabólica, unirá a muchas naciones en contra del pueblo de Israel. Usted sabe que allá en la Franja de Gaza, países alrededor de Israel históricamente siempre han tenido esa contienda. Y
no han destruido ese pueblo porque Dios protege ese pueblo, pero llegará el momento en que lo van a atacar. Y si el Señor no viene por segunda vez, ese pueblo de Israel sería destruido y la misma tierra podría destruirse por la capacidad bélica, o sea, el poder militar que hoy día se tiene. Hoy día se tiene. No solamente de la de las armas, hablando de los fusiles, las armas de fuego, no, sino de las armas químicas, que también tienen mucho poder de muerte. ¿Será predicado este evangelio en todo el mundo? Hoy día el evangelio de Cristo ha llegado a las naciones de la tierra. No solamente con misioneros, con hombres y mujeres de Dios que han sido enviados para predicar el evangelio en esos lugares, sino que hoy día a través de las plataformas digitales, a través de la radio, la televisión, se llega a todos los rincones del mundo predicando el evangelio del reino de Dios. Esta profecía no es hasta que todo el mundo se convierta. No, la profecía no dice así. La profecía es clara. Que este evangelio será predicado, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Predicado, o sea, enseñado. Pero no dice allí que todos se convertirán, no. Solamente el deber de la atalaya, ir y predicar el evangelio. Los que creyeron fueron salvos. Los que no creyeron serán condenados. Porque para eso Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz. Para darnos perdón de pecados y por ende salvación y vida eterna. ¿Sabes que este cuerpo físico que cuidamos, que lo bañamos, que nos consentimos, cierto? Que otros van al gimnasio, cierto, bien, para cultivar ese cuerpo, para estar bien físicamente, cosa que también en la parte de la salud nos favorece. Mire, este cuerpo, sea por un virus, por alguna enfermedad, por pandemia, por un accidente, bañándose allí en la ducha, se resbala porque el piso está enjabonado y allí la persona muere. ¿Y sabe qué va a pasar con este cuerpo? Con estas carnitas. ¿Sabe qué va a pasar con esta carne y estos huesos? Volverá al polvo. Esto no es nada, pero hay algo que no muere. Hay algo de ti que no muere. ¿Y sabe qué es? El alma. Esa alma es eterna. Y esa alma va a tener dos lugares para ir. O la presencia de Dios, la salvación y la vida eterna, gozando de la presencia del Señor, en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva. Esa alma que va a ser resucitada cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. O esa alma irá a la condenación eterna en un lugar totalmente opuesto al cielo, totalmente opuesto a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Y ese lugar, la Biblia le llama el infierno. En Apocalipsis le llama el lago de fuego. Tu alma es eterna, tu alma no muere. Esa alma que no queda registrada en radiografías, ni en ecografías, ni en ninguna imagen diagnóstica, esa alma es eterna. Esa alma permanece para siempre. ¿Dónde vas a ir si llegases a morir en este momento? Un cantante famoso de vallenato, tristemente murió hace unos años atrás, muy reconocido, una voz particular, muy afamado. Le hice una pregunta que qué era lo que a él le causaba temor, miedo. Entonces, él en vida dijo en esa entrevista que tenía temor de la muerte, porque después de morir no sabía para dónde iba a ir. ¿Para dónde vas a ir tú? ¿Para dónde voy a ir yo después de morir? La vida después de la muerte continúa. Ya no la parte física, porque volverá conforme a lo que dice la Escritura. De polvo eres y al polvo volverás. Eso dice la Biblia y literalmente así se cumple. Sea porque a la persona muerta la entierren o la cremen. Es lo mismo.
La cremación simple y llanamente lo que hace es adelantar el proceso. Lo que se demora años en volverse polvo, la cremación lo hace en 30, 40 minutos, una hora, no sé, los expertos sobre ese tema sabrán. Pero, ¿cómo será la manera de la segunda venida de Cristo? Ya vimos las cosas que servirán de antesala para la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo será? Lo primero es que será una venida personal. El Señor no va a enviar un ángel. El Señor no va a enviar a Moisés, ni a alguno de los hombres de fe del Antiguo o del Nuevo Testamento, incluyendo nuestro presente. No. Ahora hay hombres y mujeres de Dios que predicamos el Evangelio, pero en la segunda venida de Cristo, Él viene personalmente. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Las personas que estaban viendo la ascensión de Cristo a la diestra del Padre, ellos estaban tristes. Claro, Jesús después de resucitado estuvo unos días manifestándose a sus discípulos. Y ese día de la ascensión estaban tristes porque, bueno, es natural. Yo hubiera estado allí también me hubiera puesto muy triste. Y cuando el Señor está ascendiendo a la diestra del Padre, se aparecen dos varones, eran dos ángeles con vestiduras blancas. Y estos ángeles les dicen: ¿por qué están mirando al cielo con esa tristeza, con ese dolor? Él les dice estas palabras de aliento: este mismo Jesús, el mismo Señor va a venir. Así como ha sido tomado de vosotros, así mismo volverá. El que has visto ir al cielo, ese mismo volverá a la tierra. Jesús en persona estaba dejando la iglesia y en persona volverá por su iglesia a este mundo a implantar su reino. Antes de la segunda venida ocurre una manifestación y es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor primero viene por su iglesia, los creyentes, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego cuando esto esté pasando, los creyentes vivos, sus cuerpos serán transformados y recibiremos al Señor en el aire. Eso lo enseña la primera carta a los tesalonicenses escrita por el apóstol Pablo, que es palabra de Dios. Después de eso, poco tiempo, pocos años, el Señor viene por segunda vez a la tierra. Teológicamente, muchas veces a la segunda venida de Cristo se le llama que son dos partes de un mismo evento. Dos partes de un mismo evento. O sea, es el mismo evento, pero consta de dos partes. La primera parte es el arrebatamiento y la segunda parte la venida a la tierra. La primera parte es: el Señor viene hasta las nubes y allí recibe a su iglesia, los muertos creyentes resucitados, los vivos, sus cuerpos transformados. Y de allí hasta la segunda venida de Cristo, en el cielo serán las bodas del Cordero. Y lo que tiene que ver también con el tribunal de Cristo, que son esas honras y esas alabanzas que Dios va a darle a sus hijos según la fidelidad que hayan tenido en la tierra. Pero esto no será para condenación, este tribunal de Cristo, sino para honra, para exaltación, para dar reconocimiento, honores a aquellos que han permanecido fieles al Señor. Porque no es lo mismo aquel que se convierte a Cristo antes de morirse, se arrepiente y es salvo. Claro que es salvo. Acordémonos del ladrón que estuvo al lado de Jesús arrepentido. Él, en el último instante de su vida, se arrepintió y fue salvo. Pero también miremos los discípulos que no se convirtieron al Señor ahí antes de morirse. Claro que qué más regalo que ese, qué más dar la salvación en último momento, pues qué más se pide. Pero muchos creyentes
Han permanecido fieles al Señor por muchos años de su vida. Han permanecido fieles en medio de pruebas, de desiertos. Y aún muchos creyentes han muerto por causa del Evangelio. El Señor a ellos les va a recompensar porque su fidelidad ha sido probada y ha permanecido firme. Sabemos entonces que el Señor mismo vendrá. No va a enviar a nadie. Él mismo vendrá por segunda vez a la tierra. Será un regreso físico y visible, o sea, la gente lo va a ver. Pero la segunda venida de Cristo no solamente lo van a ver los creyentes. Recuerde que los creyentes vienen con el Señor. La segunda venida de Cristo lo va a ver el mundo entero que en ese momento estén en la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 7 de la Escritura. Dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vendrá en medio de las nubes. Lo mismo que los dos ángeles dijeron a los discípulos que estaban viendo la ascensión de Cristo. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, ¿cuál fue el pueblo que consintió y fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesucristo? El pueblo de Israel, los judíos. Es que Él va a venir directamente al monte de los olivos en Jerusalén. Pero todo ojo lo verá. No está hablando solamente de las personas que estén cerca del monte de los olivos cuando esto acontezca, sino de todo el mundo. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Sabes? En este momento, cualquier persona que se conecte por esta plataforma digital me podrá ver en el mundo entero. Pasan noticias. Por ejemplo, nosotros vimos en el occidente, allá en el oriente, en Japón, en China, las noticias pues que estamos viendo, ¿no? En China, de la pandemia, en China. Y cuando pasan en vivo, vemos exactamente lo que está pasando allá en esos lugares. Lo vemos de una manera inmediata. Los mundiales de fútbol, la final, los partidos, los vemos de una manera inmediata. Así estemos a cientos o miles de kilómetros de distancia. Lo vemos de una manera inmediata. O sea que cuando esto pase, esto va a ser una noticia mundial. Y todas las cámaras de televisión, los dispositivos inteligentes con sus cámaras estarán tomando las imágenes, el video, lo estarán allí haciendo de este momento cuando el Señor venga a la tierra, y eso se difundirá a todo el mundo. Por eso todo ojo lo verá. Hoy día entender esto es muy fácil por las comunicaciones y por la tecnología avanzada que tenemos. Es muy fácil entenderlo. Jesucristo volverá en un cuerpo físico visible a la tierra. Pero también su venida será repentina. Algo repentino es algo que sucede, pero que nos toma de una manera inesperada. Muchas veces sabemos que sucede, que va a pasar, y nos fresqueamos y nos coge de una manera sorpresiva. Apocalipsis 3:3. Dice así: Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces mire que el Señor aquí toma un ejemplo y dice, mira, así como el ladrón no avisa cuando va a ir a hurtar, a robar, ¿cierto? Pues de igual manera va a ser mi venida, la gente no se va a dar cuenta en qué momento voy a llegar. Por eso aquellos que se ponen a colocar fechas, que el día tal, que en el mes tal, que en el año tal, la verdad es un error decirlo. Porque el Señor claramente nos dice que el día y la hora, Jesús lo dijo, nadie lo sabe.
Solo mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Entonces no caigamos en ese error de pronto por tener la última noticia escatológica, profética de los últimos tiempos, salir con dar fechas, dar vaticinios exactos de la venida de Cristo. No, no hagamos eso. La palabra de Dios es clara y dice que será repentina. Aquí lo dice Apocalipsis 3:3. Y le dice, acuérdate lo que has recibido, la fe en el Señor, y oído. La fe está en nuestro corazón por lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Y nos dice, guárdalo, o sea, atesóralo. La fe en Cristo no es para una semana, ni un año, ni por solamente los días de Semana Santa, o ahora que hay una pandemia, entonces la gente está temerosa, está angustiada, desesperada, entonces ponen su mirada en el Señor, y luego cuando pase esto, cuando el río vuelva a su cauce, pues se olvidarán de Dios. No, el objetivo no es ese, el objetivo es que nos calentemos en el espíritu, tengamos un avivamiento espiritual de una manera personal, individual, busquemos de Dios, vamos a la iglesia, congreguemos, sirvamos al Señor de corazón, mejor dicho, nos metamos con Dios con todo y zapatos. Hay que buscar de Dios y permanecer fieles a Él. Apocalipsis 16:15. Dice así, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí, yo vengo como ladrón. O sea, no avisa cuándo va a venir. Pero dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Bienaventurado el que vela, o sea, el que está presto, atento, el que está preparado para la segunda venida de Cristo. Y para el creyente, cuando el Señor arrebate su iglesia, está preparado. A este que vela le llama bienaventurado, dice que guarda sus ropas para que no ande desnudo. No crea en ese evangelio superficial, ese evangelio barato que se escucha en este tiempo moderno, donde solamente hizo entre comillas la oración de fe, dijo Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, te invito a mi corazón, abro las puertas de mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida, amén. Y se fue de la iglesia y siguió en la misma vida de incredulidad y de pecado. No, pero ya soy salvo porque yo hice la oración de fe. Empezando que no fue de fe, porque si fuera de fe, permanece fiel al Señor. No crea en ese evangelio, hermano. No, salvos siempre salvos. Bueno, si se permanece en Cristo, la persona siempre estará en un estado de salvación, si permanece. Teológicamente a eso se le llama como la doctrina de la perseverancia de los santos. Y Apocalipsis, que nos habla los hechos, los acontecimientos del tiempo del fin, sí que nos habla. Y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que guarde sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, la venida de Cristo será repentina. Aunque la segunda venida estará precedida por diversas señales, su venida en sí será repentina e inesperada y nos tomará por sorpresa. Por eso es importante estar preparado en todo momento. Amado, si el Señor nos llama en este momento, ¿estamos preparados? Estamos preparados. Con esto de esta pandemia, tristemente han muerto creyentes. Nos duelen los incrédulos y los creyentes que han muerto. Pero el creyente que ha muerto, en sí, espiritualmente no está muerto. Para Dios vive. Ha pasado a una mejor vida. El incrédulo, allí es donde está el dolor. Pero nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos que el Señor vendrá por su pueblo,
Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos cuando el Señor venga en el rapto para raptar su iglesia, esos vivos creyentes, sus cuerpos serán transformados. ¿Estás preparado? ¿Qué vas a hacer después que pase la cuarentena? ¿Lo mismo? ¿Apático, incrédulo, dándole la espalda a Dios? ¿Tibio espiritualmente, frío espiritualmente, el amor hacia el Señor enfriado? ¿Allá en el congelador? ¿Siguiendo tu vida social? ¿Tu vida libertina? ¿O vas a estar preparado para cuando el Señor nos llame? Y por último, será una venida gloriosa y triunfante. Apocalipsis 19, versos 11 al 16. Cuando el río vuelva a su cauce, o sea, cuando la vida que estamos viviendo en el 2020 vuelva otra vez a la normalidad, cuando el río vuelva a su cauce, o sea, vamos a volver a lo mismo, ¿cierto? Si como esto vuelve a lo mismo, pero si seguimos siendo los mismos, no has aprendido la lección, no has entendido para qué el Señor permitió este tiempo de cuarentena. No has entendido. Si se vuelve, vamos a volver a lo mismo, te lo reitero. Pero si tú vuelves a lo mismo, no has hecho nada. Apocalipsis 19, verso 11 dice así. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El cielo se abrió, y en esta visión que Dios le está revelando al apóstol Juan, cuando él se encontraba en la isla de Patmos, ve que alguien viene montado en un caballo blanco, y ese jinete se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire que habla de pelear. En la primera venida de Cristo vino en una actitud para ser sacrificado, y así fue. En la segunda venida de Cristo viene a juzgar y a pelear. No viene como cordero, sino que viene como león, como rey. Nos dice que sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Tenía su vestido, de su ropa, ¿cierto? Estaba teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice claramente que el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Pero juntamente con el Señor Jesucristo vienen los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos? Acuérdese que antes de Cristo venir a la tierra, le enseñé que este era un evento. Es un mismo evento con dos partes. La primera parte de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Entonces el Señor viene con los creyentes que ahora descienden con Jesús a la tierra, y con los ángeles. Esos son los que hacen parte de los ejércitos celestiales. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones.
aguda quiere decir que viene con palabra de juicio, porque habla de herir, con una palabra de poder para pelear, para herir a las naciones. Las rige, o sea, las juzga con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amado amigo y amiga que me escucha, la ira de una persona, de una nación poderosa, puede causar temor y miedo. Pero ¿tú sabes lo que es la ira de Dios? Que sobre una persona o sobre una ciudad o sobre el mundo venga la ira de Dios. Pregúntales a los de Sodoma y Gomorra. Y lo digo de una manera figurada. Usted conoce la historia. En su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La ira de Dios vendrá de una manera directa y fuerte en la segunda venida de Cristo a la tierra, porque Él juzgará a las naciones, porque las naciones le han dado la espalda a Dios, porque las naciones han sacado a Dios de sus entrañas, de su constitución, de sus escuelas, de sus universidades, de sus colegios. Han sacado a Dios de la familia, del hogar, han sacado a Dios del corazón humano. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Y estas situaciones de pandemia, Dios las permite, escúcheme bien, Dios las permite para que el hombre diga: hay un creador a quien tengo que volver mi corazón. Pero llegará el día en que ya no habrá más chance. En la segunda venida de Cristo, la ira del Dios Todopoderoso no es un Dios inventado por hombres, no es la ira de un hombre terrenal ni de un militar, no es la ira de un presidente poderoso, así sea poderoso. No, lo que se va a desenfundar sobre la tierra es la ira de el Dios, el único Dios verdadero y que es todopoderoso. Así como el todopoderío del amor de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario al haber entregado a su Hijo, ahora imaginémonos ese todopoderoso, pero ya no manifestado en cuanto al amor, sino en cuanto a la ira. Imagínate ese poder. Que el Señor nos guarde. Y para que el Señor nos guarde, tú y yo debemos de entregar nuestra vida al Señor y permanecer fiel a Él. Vamos a orar, porque el objetivo de esta enseñanza no es que la persona se asuste, no es de ser alarmista, sino de preparar. Que la iglesia esté preparada, que los incrédulos se conviertan a Cristo, que seamos fieles al Señor. Vamos a orar. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. El objetivo de tu enseñanza, poderoso Dios, no es causar alarmismo, sino por el contrario, de estar preparados. Señor amado Jesús, en este tiempo de cuarentena tenemos que aprovecharlo para volver nuestro corazón a Dios, para que el hombre, el ser humano, vuelva su vida a Dios, vuelva a mirar al cielo. No mire tanto a las cosas terrenales, sino que vuelque su mirada a Dios. Por eso, Padre de misericordia, nuestra fe la ponemos en ti, nuestra confianza la colocamos en ti. Que seas tú direccionando nuestras vidas, que seas tú, Señor, haciendo de nosotros corazones fértiles para recibir tu palabra, hombres y mujeres de fe, para caminar en tu palabra, para creer a tu palabra, para servirte, para enseñarle a otros los designios que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, gracias porque estas palabras nos fueron escritas para que nosotros estemos velando, estemos preparados, que guardemos nuestras ropas
blancas para no andar desnudos. Que volvamos nuestra mirada al Señor, al Dios creador de todas las cosas. Que ese temor a Dios, en vez de opacarse, de reducirse y de acabarse, por el contrario, ese temor a Dios se inicie de nuevo, crezca y sea grandemente en cada uno de nuestros corazones. Señor amado, que cuando tú vengas por tu pueblo, nosotros los creyentes nos vamos contigo, si estamos vivos en ese entonces. Y si tú nos llamas antes, por una enfermedad, por un accidente, por cualquier cosa, Señor, ese momento nosotros estemos preparados. Porque a esos que están preparados, tu palabra dice, bienaventurados. Esos que velan, tu palabra muestra que son bienaventurados. No desgraciados, sino bienaventurados. Porque bienaventurados todos aquellos que permanecen en Cristo, que mueren en Cristo o que están en Cristo cuando el Señor venga por su pueblo. Padre amado, tu palabra ha sido predicada. Toca los corazones, inquieta corazones, esos corazones duros, esos corazones como de piedra. Ablándalos, Señor. Tócalos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a cada hombre, a cada mujer que me está escuchando. Y seas tú avivando de nuevo ese fuego de Dios que se ha perdido en aquellos creyentes que se han apartado y hoy día ni creyentes son. Ten misericordia. Vuelve de nuevo al rebaño tuyo, Jesucristo, la oveja descarriada, la oveja perniquebrada, la oveja enferma. Tráela de nuevo, Señor, a tu redil. Sánala, restáurala, vivifícala. Te lo pedimos, poderoso Dios. Gracias por tu palabra en esta hora, Rey soberano. Te bendecimos, te exaltamos y te adoramos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios por cada una de sus vidas. Les he compartido la palabra de Dios. Créela, porque es el Señor mismo que te está hablando. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube, Pastor Davis Loaiza, para que sigas recibiendo estos mensajes que edifican y bendicen tu vida. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Puede compartir este video con sus contactos. Recomiéndeles a ellos también que se suscriban al canal de YouTube. Te lo vuelvo a repetir, Pastor David Loaiza. Dale like, dale me gusta, porque también es importante esto. El Señor les guarde y hasta una próxima oportunidad.